Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Más que Noticias. El día de hoy ustedes me van a ver con este distintivo y es que es precisamente el Día Nacional del Donante y Tejido. Tenemos que crear conciencia, tenemos que empezar ya a hablar acerca del tema. Es un poco difícil cuando tenemos a una persona que está a punto de fallecer, pero también debemos de pensar de que esa persona puede dar vida, así que tomemos conciencia acerca de este problema. Además, les vamos a contar que el presidente del Consejo de Ministros ha anunciado que a partir del próximo año se van a ampliar las horas de estudio para los alumnos de educación secundaria en colegios de Lima que tendrán clases de mañana y de tarde. ¿Usted está de acuerdo en que el gobierno amplíe las horas de clase para los alumnos de secundaria a partir del próximo año? Esperamos sus respuestas. Al final del programa les vamos a dar lectura a todas ellas, ya lo saben, a mi cuenta personal, @fiocifuen, @masquenoticias y @atv_más. Ahora los dejamos con nuestros titulares. El presidente Ollantumala invocó a los médicos en huelga a retornar a los hospitales, pidió no politizar sus reclamos y descartó una privatización del servicio. A 22 años de su encierro, ATV obtuvo imágenes exclusivas de Abimael Guzmán dentro de su celda en la base naval del Callao. De manera burlesca negó tener una relación con el Movadef. En Arequipa, 16 personas muertas y 9 heridos dejó la caída de un bus interprovincial a un abismo en la Panamericana Sur. Una falla mecánica habría originado la tragedia. Comisión parlamentaria que investiga el caso Óscar López Meneses inspecciona en privado la casa del ex operador montesinista en Surco. Un fiscal y peritos participan de la diligencia. Comisión que investiga irregularidades en la región Ancash realiza una audiencia pública en Huaraz para escuchar denuncias de pobladores. La seguridad se ha redoblado en la zona. Voleibolista Milagros Moy protagonizó esta madrugada un accidente al chocar su auto contra otra unidad en Miraflores. Deportista no habría respetado luz roja del semáforo. Bien, vamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones. Les contamos que a 22 años de su encierro, ATV obtuvo imágenes exclusivas de Abimael Guzmán dentro de su celda en la base naval del Callao. De manera burlesca, él negó tener una relación con el Movadef. Dentro de su celda en la base naval del Callao se muestra desafiante ante los agentes de la Dirección contra el Terrorismo de la policía durante el allanamiento del pasado 9 de abril, día de inicio de la operación Perseo, donde la policía logró la captura de 28 dirigentes del Movadef. Es la primera vez que se registran imágenes en su celda en la base naval del Callao. El camarada Gonzalo no ha perdido el sarcasmo. Actual del Partido Comunista del Perú, que es el Movadef, ¿no? ¿Quiere que me ría? No, no hay problema, se puede ir. Abimael Guzmán aparece bien vestido y acicalado sentado sobre su cama. Una lámpara encendida está colocada sobre unos libros. En una de las paredes de su celda tiene colgado un Papá Noel. Ustedes no saben lo que hacen como siempre. Digo con toda tranquilidad. Llevaba puesto un lujoso reloj y un anillo de oro. Primero escucha atentamente a los efectivos policiales, luego ríe, gesticula bastante, levantando el brazo derecho como si tuviera autoridad. Ustedes deben entender alguna vez es un oficial, no simplemente cumplan lo que les mandan. En este caso no tenemos la obligación como funcionario. Y es parte del partido. ¿Quién es eso? Una vez más, Abimael Guzmán hace uso de la llamada regla de oro senderista, es decir, negar todo lo evidente. Y en la celda de Abimael Guzmán, con absoluta precisión, les decimos de que se han encontrado los documentos en los cuales con su puño caligráfico él hace las correcciones y las indicaciones de la apelación a la resolución de la Oficina de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, en la que desestimó la inscripción del Movadef como una organización política. Para este oficial de la DIRCOTE, jefe del operativo Perseo 2014, Sendero Luminoso y el Movadef son lo mismo.
Lo alarmante es que, según información de inteligencia a la que tuvimos acceso, esta simbiosis del terror buscaría reiniciar en cualquier momento la lucha armada. Realizar un trabajo agresivo de proselitismo, de impregnación ideológica y política en las universidades, en los institutos, en las academias, y no perder vigencia. Y al contrario, alimentarse de la juventud. Abimael Guzmán Reynoso dice que los que vienen atrás, en un corto periodo de tiempo, van a hacer quizás lo que ellos no han hecho. Para la policía, este es el nuevo organigrama de Sendero Luminoso Movadef. Abimael Guzmán Reynoso continúa siendo el número 1, su esposa Elena Iparraguirre, la número 2. En tercer lugar aparece ahora Manuel Fajardo, abogado del camarada Gonzalo y quien actualmente se encuentra con detención domiciliaria tras el operativo Perseo. En la cuarta línea de mando aparece Alfredo Crespo, abogado, también detenido en los calabozos de la DIRCOTE. El congresista Luis Iberico se pronunció esta mañana sobre el informe exclusivo de ATV en el que Abimael Guzmán rechaza algún vínculo con el Movadef. El legislador dijo que no se debe creer las afirmaciones del líder de Sendero Luminoso, puesto que existen pruebas de su relación con el movimiento subversivo. No hay que creer pues lo que dice Abimael Guzmán, él evidentemente va a negarlo todo, pero lo cierto es que hay más de un indicio que señalan que sí hay una vinculación. En primer lugar, los abogados de estos delincuentes subversivos, ahora capturados, son los abogados que promueven el Movadef, así que ahí está la correa de transmisión. Lamentablemente no se les puede impedir que tengan sus abogados. Y por otro lado, ¿qué es lo que quiere el Movadef? El Movadef lo que quiere es liberar a la cúpula de Sendero Luminoso, porque Sendero Luminoso lo que necesita es esa dirección ideológica perversa que le daban a Abimael Guzmán y toda la cúpula terrorista. El maoísmo aplica la guerra popular prolongada del campo a la ciudad, esa es su doctrina. Para ellos pueden transcurrir años y décadas, pero no importa, siguen adelante hasta lograr sus objetivos. Lo que quieren es justamente pedir la liberación de los, entre comillas, mal llamados presos políticos, que no es otra cosa que recuperar la cabeza del monstruo para volver a generar una situación de violencia, de terrorismo y destrucción. Bien, les contamos ahora que la comisión parlamentaria que investiga el caso Óscar López Meneses inspecciona en privado la casa del ex operador montesinista en Surco. Desde el lugar nos informa en vivo Jesús Reyes. Jesús, buenas tardes. Fiorella, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya más de 2 horas se han cumplido desde que la comisión que investiga el caso Óscar López Meneses en el Congreso, hablamos de Josué Gutiérrez, Johnny Lescano y Juan Díaz Dios, se encuentran al interior de este condominio en Surco, donde una de las 8 viviendas es la de Óscar López Meneses. La comisión junto a la fiscal ingresaron a esta vivienda y están inspeccionando cada una de estas para ver qué encuentran. Asimismo estamos esperando que ellas puedan salir, la comisión pueda salir para ver si nos dan algún tipo de información de lo que se ha encontrado dentro de estas viviendas. A quien también se ha podido apreciar en esta investigación o en esta revisión de las viviendas es a Óscar López Meneses, quien está recorriendo junto a la comisión y a la fiscal cada una de las viviendas inspeccionadas. También vemos a Miyashiro, quien es el encargado o quien fue contratado por el Congreso para investigar estas irregularidades del ex operador montesinista Óscar López Meneses. Hay mucha expectativa por parte de los periodistas que nos encontramos aquí desde muy temprano para saber qué se ha hecho o qué se ha encontrado al interior de esta vivienda. Así que, por supuesto, vamos a permanecer aquí, Fiorella, para que cuando haya mayor novedad, por supuesto, volver contigo y darte toda la información aquí desde Surco, en la vivienda de Óscar López Meneses, que, como te indiqué, desde más de 2 horas viene siendo inspeccionada por la comisión que investiga este caso junto a una fiscal de turno. Bien, Jesús, gracias por la información. Vamos a estar atentos en cualquier momento, entonces nos enlazamos nuevamente contigo desde Surco. Vamos ahora a cambiar de tema. En Arequipa, al menos 16 personas muertas y 9 heridas dejó esta madrugada la caída de un bus interprovincial a un abismo de 100 metros de profundidad en el kilómetro 858 de la carretera Panamericana Sur, en la zona conocida como Quebrada de Toro. El chofer de la empresa de transportes Camino del Inca habría perdido el control de su unidad, por lo que se despistó, volcó y cayó.
Las personas heridas, entre las que se encuentran 2 niños, han sido trasladados al hospital de Camaná. Se informó que el ómnibus se dirigía de Arequipa a la ciudad de Chala, en la zona de la tragedia. Policías y bomberos trabajaron para rescatar los cadáveres. En Ancash se entregó otro implicado en la muerte del ex consejero regional Ezequiel Nolasco. Se trata de Alberto Palacio Flores, ex guardaespaldas del alcalde del Santa. Este hombre es uno de los implicados en el primer atentado contra el exconsejero regional de Ancash, Ezequiel Nolasco, perpetrado en julio del 2010. A una semana de que el Poder Judicial ordenara su detención junto a otras 28 personas por los presuntos delitos de asociación ilícita y homicidio calificado, Alberto Palacio Flores, de 44 años, se entregó a la justicia. Acompañado de su esposa y su abogado, llegó hasta la sede de la Corte Superior de Justicia del Santa. Palacio Flores se desempeñaba como jefe de seguridad del suspendido alcalde del Santa, Luis Arroyo, otro de los detenidos en Lima. Su familia asegura que es inocente. Sí, estamos tranquilos porque sabemos que él es inocente. ¿Qué es lo que espera usted de la justicia? Justicia, que él es inocente. Él está absuelto de un juicio que tuvo sobre el primer caso del hijo de Nolasco, él está absuelto. El detenido fue llevado enmarrocado al médico legista y prefirió el silencio ante las preguntas de la prensa. Tranquilo, todo lo que se está diciendo en este momento, ¿qué es lo que puede decir? Despacio. No le empuje. Hace una semana se había denunciado su secuestro. Sin embargo, a los 6 días fue liberado por sus raptores, sin que la familia haya realizado el monto de dinero exigido. Tras este inusual hecho, la policía no descarta de que se haya tratado de un autosecuestro. Con la entrega de este implicado ya suman 20 los detenidos por este caso. Se espera que en las próximas horas sea trasladado a Lima para continuar con las investigaciones. Bien, vamos a enlazarnos ahora con nuestro corresponsal Javier Poma, quien es corresponsal en Huaraz. Él nos tiene información en vivo. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Fiorella. Efectivamente, en estos momentos, para darles a conocer que la audiencia pública de la Comisión Especial que investiga el caso de corrupción en el Congreso de la República inició precisamente esta audiencia en la ciudad de Huaraz con 1 hora de retraso aproximadamente, ya que hubo algunos inconvenientes en cuanto al ingreso de las personas participantes, cuando en estos momentos también hay gran cantidad de pobladores que pugna por ingresar a las instalaciones del Teatro Municipal donde se desarrolla esta audiencia. Y han participado alrededor de 6 personas haciendo una serie de denuncias respecto a presuntas irregularidades e ilícitos penales en los que se había incurrido en el manejo de los recursos económicos, tanto en el gobierno regional como en otras dependencias. Se ha hablado también sobre el sector educación y algunas obras importantes como el asfaltado de la carretera Caruac-Chacas, donde se han puesto también de manifiesto algunos malos manejos. Asimismo, se ha abordado también temas inherentes a presunta corrupción y ligazón, si vale el término, en esos momentos entre el Poder Judicial y también algunas personas ligadas a la gestión de Álvarez Aguilar en el gobierno regional de Ancash. Previo a esto, y lo que llamó la atención de la población en la ciudad de Huaraz, fue la llegada, como siempre, muy resguardada, Fiorella Nolasco, hija del ex consejero regional Ezequiel Nolasco, asesinado en meses pasados en medio de un contingente policial que lo resguardaba. Participó de una movilización conjuntamente con pobladores que se le acercaban y también otras personas que portaban pancartas y solicitaban la paz y de una vez cese la violencia en la región Ancash. En declaraciones a los medios de comunicación ha abordado varios temas en esos momentos, especialmente en lo que se refiere al temor que en esos momentos estarían teniendo algunos testigos que están declarando respecto a estas investigaciones del gobierno regional de Ancash y César Álvarez Aguilar, instándolos a que continúen y a que no cejen, y que en esos momentos es preciso para dar a conocer todo lo que se conoce. Asimismo habló acerca del tema de las vinculaciones con el narcotráfico que ella había presentado en una oportunidad a través de su padre, y finalmente se refirió a las declaraciones de los hijos de César Álvarez Aguilar a través de los medios de comunicación, indicando de que no es posible que esto esté sucediendo, especialmente cuando se tratan de menores de edad a quienes se les está exponiendo, y indicando de que, bueno, por lo demás se espera de que estas situaciones no lleguen a más, y a final de cuentas no se continúe con estas, utilizando menores de edad, ya que ella es mayor de edad y lo puede hacer con toda libertad. Ha indicado que ella, por ejemplo, no expone a su hermana
que es menor de edad, e incluso que no le tomen fotografías, pero sin embargo también ha hecho un acto de reflexión de que ya no deben haber este tipo de situaciones que se puedan ventilar en los foros judiciales y no a través de los medios de comunicación. Bien, Javier, gracias por la información. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en Huaraz. Será Javier Poma, nuestro corresponsal de la zona, informándonos acerca de las actividades de la comisión investigadora presidida por Homicidios Guevara, que ya se encuentra en el lugar. Les contamos ahora que el Ministerio Público ha formalizado una denuncia penal contra Eva Fernenbuch y David Abraham Eskenazi por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado en el caso Ecoteva. Aquí los detalles. Aún es incierta la suerte legal del expresidente Alejandro Toledo por el caso Ecoteva. La fiscal del caso, Elizabeth Parco, denunció a su suegra de 87 años por lavado de activos. Sin embargo, se reservó el derecho de denunciar al exmandatario y a Elian Carr si se presentan evidencias de su participación en el presunto delito. Miembros de la chacana se mostraron conformes con la resolución. Pero lo concreto es que Alejandro Toledo, como lo había venido sosteniendo, no tenía nada que ver en estos negocios inmobiliarios que habían hecho otras personas, donde está incluido su familiar, su suegra. Por su parte, la defensa de Eva Fernenbuch afirmó que su clienta se encuentra afectada por la noticia. Adelantó que ella no volverá al país. Es fácilmente comprensible, esto le afecta mucho en el plano fisiológico, mental y emocional, ¿no? Pero esto recién va a empezar, es un juicio largo, un juicio por lavado de activos puede durar 2 o 3 años, puede ir hasta la Corte Suprema. Además de la suegra de Toledo, la fiscal del caso denunció por lavado de activos a su apoderado legal David Eskenazi. Para ambos se pidió mandato de comparecencia restringida. La investigación del caso Ecoteva busca conocer cómo se obtuvieron los fondos para comprar una residencia en Casuarinas avaluada en $4 millones. Además, una oficina y 3 estacionamientos en el edificio Omega en Surco, que significaron un desembolso de $900.000. Y para hablar sobre este tema, precisamente nos encontramos aquí en estudios con José León, congresista de Perú Posible, y Mauricio Mulder, de Concertación Parlamentaria. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Empecemos por usted, congresista. Ayer lo vi bastante entusiasmado, bastante optimista, porque la Fiscalía no había encontrado, según usted, responsabilidad en Alejandro Toledo, que no es tan cierto. Pero, ¿cómo lo ve el día de hoy? A ver, voy a explicar un poco. Lo primero que tengo que decir es que de todo el grupo de investigados, que han sido como 12 o 13, el abanico se va achicando. Y creo que se va especificando que podría haber una responsabilidad en la suegra y en el señor Eskenazi. No se ha liberado del todo a Toledo. Lo que ha decidido la Fiscalía es guardar la reserva, pero seguir investigando el caso. Y aquí yo vengo a ratificarle al país que nosotros vamos a contribuir, como siempre lo hemos hecho, vamos a respaldar las investigaciones, y nos parece que este es un paso adecuado para exponerle al país que hemos sostenido siempre una verdad, y la verdad está ahí en lo que dije. El señor Toledo ha venido sustentando que él no es la fuente de financiamiento, que él no es el dueño de las propiedades, que se le ha querido endosar esta investigación como el responsable que había lavado activos. Hoy la razón está dándole a Toledo y a la defensa legal, porque tras año y medio, si algún indicio razonable hubiera encontrado la fiscal, esta resolución comprendería a Toledo como denunciado. ¿Lo sigue viendo como una buena noticia entonces? Yo creo que es un avance, es un primer paso, porque estuvo como testigo, pasó a investigado, hoy regresa a ser testigo. Entonces, nosotros vemos que se va aclarando, va llegando a la verdad, y vamos a contribuir en esa verdad, porque aquí estamos para que el país sepa. No vengo a defender a una persona de manera irresponsable, vengo a sostener una verdad que documentalmente hemos venido exponiendo. Congresista Mulder, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo saludo el optimismo de mi colega y amigo José León. Me hace recordar el chiste de ese famoso cómico uruguayo Verdaguer, ¿no? Que decía el hombre optimista, el colmo del optimista era el hombre que se estaba cayendo de un edificio de 30 pisos y cuando pasaba por el piso 15 decía, todavía no pasa nada, todo está muy bien, ¿no? Falta poco. En realidad, cuando un fiscal proclama una reserva es porque lo que está señalando es que no tiene efectivamente elementos de juicio en ese momento para formular una acusación. Y que se puede ampliar. Y que necesita ampliar. Y formula una acusación contra algunos
en este caso a la señora Fenenburg y al señor Eskenazi, porque ya tiene los elementos de juicio suficientes. Lo que la fiscal está diciendo allí es que lo segundo le va a demorar demasiado y para no detener todo el proceso está adelantando una acusación. Pero también está diciendo que no encuentra elementos de prueba porque los está actuando, no porque los haya descartado. Porque si los hubiese descartado y hubiese encontrado de que no había absolutamente nada, tendría que haber dicho ya en su informe, no hay nada. Y lo cierto es que el delito de lavado de activos, que es la acusación que ella está haciendo, presume que sí va a decir algo después. ¿Por qué? Porque ese no es un delito individual. Es un delito en el que se supone que se tiene... Si ya la señora Fenenburg está siendo acusada de lavado de activos, significa que ha lavado el dinero de alguien. Y ese alguien es el que falta dilucidar todavía. Y hay una serie de indicios que todavía merecen ser esclarecidos. La utilización, por ejemplo, del señor Maiman, preguntarle si el señor Maiman usa de común empresas en Costa Rica para poder hacer sus negocios, porque eso indicaría un patrón. Preguntar si usa a personas de 87, 85 años. Preguntar por qué el señor Toledo estuvo en Costa Rica. Preguntar por qué razón el señor Toledo inicialmente dijo que era un tema del Holocausto. O sea, todos esos son indicios que tienen que ir configurando el acopio de elementos que sean de carácter probatorio. No las pruebas, porque las pruebas las tiene que actuar el juez, sino los indicios probatorios que lleven a que se estructure la posibilidad de una investigación, que es lo que le corresponde al juez. Así que, y yo saludo, por eso reitero, el optimismo de Perú Posible en este tema, pero la verdad es que todavía hay bastante tela por cortar y tiene razón el doctor Lamas Pucho cuando dice que es un tema sumamente largo, ¿no? Puede durar años, efectivamente, porque es un delito complejo. Teniendo en cuenta que hay tantos indicios, ¿el expresidente va a venir aquí al Perú? Sí, esto ha sido demostrado en la parte que ya transcurrió de la investigación. Nosotros lo hemos comprometido como partido político. Nosotros queremos que el partido que hoy está menoscabado en su prestigio y en su aprobación por esta investigación finalmente establezca con claridad que no hubo lo que hasta hoy al parecer, porque como no ha habido, nosotros estimamos no ha habido la inclusión como investigado, más o menos se va aclarando la verdad. Entonces yo sí veo, coincido ahí con Mauricio, que todavía faltan actuar algunas pruebas. Entiendo de que todo lo dicho por los investigados, por los testigos, tenía que haberse corroborado por una prueba fehaciente. La etapa de indagación es con indicios, la etapa de denuncia es con una prueba contundente y en este caso, al parecer todavía no la tienen. Yo le puedo adelantar, he visto la defensa legal, que esta documentación, y que lo dice en parte el informe, que no es cierta respecto a cómo se movieron los recursos, los dineros en Suiza. Entiendo que ese informe ya tiene actualmente la Fiscalía. Lo que pasa es que no ha estado apostillado gran parte de este documento. Seguramente ahora cuando llegue al juzgado, el juez podría actuar devolviéndolo para que lo revise mejor, tomándolo en cuenta él, determinándolo él, o de repente haciendo una denuncia y una investigación. El hecho es que estamos nosotros obligados, para focalizar en su pregunta, a hacer la contribución y procurar todas las diligencias, todas las citaciones, con la presencia de Alejandro Toledo, y finalmente llegar a una verdad que quiere el pueblo. También es cierto lo que acaba de decir Mauricio, que al comienzo de salida se dijo desinformaciones, se dijo ligereza, se dijo cosas que después colisionaron con la investigación y se iban destapando algunas cosas. En esa parte nosotros hemos reconocido, y lo vuelvo a reconocer, ha habido una ruptura afectiva entre Toledo y la ciudadanía, entre la opinión pública, y en su momento él ofreció disculpas al país. Creo que va a tener que el trabajo ir más allá de las disculpas, hay que reconstruir más adelante, si es que Dios mediante y la justicia finalmente se establece esta inocencia de Toledo, va a tener que hacer un trabajo muy drástico, muy fuerte, para poder recuperar esta imagen. Ahora, congresista Mulder, la Fiscalía ya tiene una posición al respecto y el informe que está por ser debatido en el Pleno, ¿por qué demora tanto? Bueno, porque falta ponerlo en la agenda, ¿no?
Aunque es un informe cuyo único fin procesal va a ser simplemente remitirlo a la misma fiscal, para que lo tenga como elemento. Digamos que ya no tiene sentido. No, como no, tiene sentido, porque tienen que concluir las cosas que se hacen. Las cosas que se comienzan tienen que concluir, y evidentemente en el Congreso se tiene que aprobar o desaprobar un informe, es la instancia del Pleno. Pero como no le corresponde el derecho al antejuicio, simplemente el tema se va al Ministerio Público. Y en el Ministerio Público no se convierte en denuncia, se convierte en un insumo, en un elemento de consideración. Por lo general, cuando los fiscales no están tratando el tema, les sirve como elemento de denuncia. Pero ya cuando un fiscal está manejando el tema, en este caso una fiscal, eso le va a servir como la búsqueda de algún punto adicional que no se haya conseguido. Este tipo de investigaciones se basan en la construcción de indicios. No es necesario que los fiscales tengan las pruebas contundentes, deben tener las pruebas indiciarias. La prueba contundente es la que debe merecer el juez a la hora de condenar. Ese es el procedimiento. Y este caso es un caso de juez instructor, no es de caso del nuevo Código Penal, que es un juez sancionador. Y entonces este juez va a tener que hacer todas las investigaciones de nuevo. Por eso es que la fiscal solicita que otra vez se cite a toditos para que ahora declaren ante el juez. Y en la declaración ante el juez se va a producir lo que se llama el binomio, es decir, la defensa y el acusador frente a un juez que es el que va a apreciar, digamos, la prueba y tiene que construir la prueba. ¿Por qué es difícil este tipo de delito? Porque uno lee toda la doctrina jurídica sobre el tema del lavado de activos y esto es considerado delito de cuello blanco. Los delitos de cuello blanco son delitos en los que siempre hay complejidad. Hay habilidad de las personas para ocultar las pruebas. Hay un mundo que es desconocido para los jueces y las personas comunes como nosotros, que es el mundo de las finanzas y los documentos que se pasan de un lado para otro. Es un mundo muy especializado, en donde se necesita siempre la colaboración de peritos especiales que sepan de este tipo de cosas. Y entonces eso lo va a tener que hacer el juez. Por ese tipo de delitos, por eso es que se plantean sanciones sumamente graves, sobre todo si es que se había también acompañado el delito de asociación ilícita para delinquir. Así que el trabajo de los abogados va a ser un trabajo complicado. Y los indicios, como reitero, los dejó el propio señor Toledo sembrados en el camino. Porque ¿cuántas contradicciones? La contradicción es un indicio sustantivo. Cuando no se tiene una misma explicación de un hecho desde el comienzo hasta el final, el juez está en la obligación de preguntarse por qué razón se miente. Y en el caso de Alejandro Toledo, yo saludo los eufemismos, ¿no? O sea, inexactitudes, ligerezas. No, mentiras. Porque cuando él salió en la televisión a decir que era el tema del holocausto, él mismo ya había estado participando en la compra de la casa. Él mismo había estado con sus propios pies en el edificio Mega y había comprado las cosas. Entonces, él sabía ya que era la señora Fering, él podía haber dicho, todo lo que dijo al final lo podía haber dicho en ese momento, él ya lo sabía. Entonces, no hay una explicación lógica y para eso está el procedimiento. Por eso es que la Comisión de Fiscalización sí se llegó a la conclusión. En el Congreso es más ligera de todas maneras como la investigación. Es una investigación que se hace sobre la base de esos elementos y bastan esos criterios para que se pueda formular una acusación. Así que eso servirá seguramente de todas maneras como un parámetro que pueda tomar la fiscal, ¿no? Congresista, bueno, mintió entonces. Al respecto, Mauricio es abogado. Yo soy empresario, ¿no? Empresario próspero. Bueno, el asunto es el siguiente. Es cierto, la investigación tiene que centrarse en determinar si estos recursos que se usaron para las compras inmobiliarias provienen de una fuente ilícita. Y si no fuera una fuente ilícita, el caso está cerrado. El problema es que todavía no sabemos cuál es la fuente. Todo eso de los eufemismos y todo eso de lo que se dijo, no se dijo, de la visita del notario y todo eso, eso pierde y lo sabe el abogado, por eso le estoy tratando de ser un alumno pero hay un alumno de Mulder, de Mauricio, en el sentido de que eso no es una prueba de relevancia penal. Es verdad, pero hay una diferencia doctrinaria en el delito de lavado de activos. A diferencia de todos los demás delitos... No te voy a entender mucho, Mauricio. No es que te tienen que probar el delito. Eres tú el que tiene que probar que no lo has cometido. Entonces, claro, no se tiene que probar la fuente ilícita. Él tiene que probar la fuente lícita. Lícita, exactamente. Es al revés. Y eso es lo que te insisto... No. Eso es lo que ya tiene. Mira, y aquí hay que resaltar algo, Mauricio. Esta fuente para demostrar, esta información para demostrar la licitud de los recursos ha venido por la vía consular, ha llegado a través de la Cancillería. Por lo tanto, ya la fiscal
hubiera podido validar esos documentos. Sin embargo, no lo ha hecho. Entonces, esta tarea lo va a tener que hacer el juez ahora cuando abra la investigación. Pero sostengo siempre que tendrá pues en cuenta la posibilidad de que quede validado con esa información o volverá a requerir al Banco de Suiza para que así la confirme. Bueno, hay mucho que podríamos hablar sobre el tema, pero también quiero tocar con ustedes otros temas de coyuntura. El día de ayer, por ejemplo, ha habido un acalorado debate por la ley del transfugismo. Quisiera saber sus opiniones al respecto. Bueno, perdona. No, en realidad no hubo un acalorado debate. Lo que pasa es que yo creo que Omar Chejade presentó un proyecto que lo habían aprobado en comisión y Lourdes Alcorta lo agredió a él directamente diciéndole como que no tenía autoridad para presentar ese proyecto porque se sintió aludido, ¿no? Al presidente, pero en realidad el proyecto, yo también objeté el proyecto porque me parece que hay partes inconstitucionales. ¿Cuáles son esas partes? Bueno, no se puede considerar que toda discrepancia y toda disidencia que son tan comunes en política sean transfugismo. El transfugismo hay que probar que es punible, que se hace por un fin protervo, oculto. Pero la discrepancia política no se puede considerar transfugismo. Es decir, y por lo para tanto, que sea transfugismo tiene que haber algún intercambio económico, por exactamente, tiene que ser una cosa pues de mala fe. La discrepancia política no, pues eso es natural. Y menos aún el que se diga que una alianza electoral se debe mantener como alianza electoral aunque ya haya pasado las elecciones. Se pueden deshacer las alianzas electorales. ¿Significa que usted está a favor de una ley pero no la que se ha presentado? No, esa ley que se ha presentado me parece que por ampliar demasiado está objetando temas constitucionales. En su caso, congresista, ¿usted sí está a favor? Bueno, por supuesto. Yo tengo un enfoque un poco más drástico al respecto y basado en lo que ha sido en la historia del Perú los tránsfugas. El deterioro de los modelos democráticos se ha dado justamente por la violación y por la traición a la voluntad popular. Una persona que es un postulante para llegar a ser congresista tiene un programa de gobierno, tiene una doctrina, tiene una promesa con sus electores. Llega al Congreso, bueno, si es en alianza no tendría el problema, pero cuando llegan con nombre propio, con etiqueta de partido político en el Congreso, se cambian por intereses, como ha venido sucediendo. Yo tengo clarísimo lo que pasó con Curi y con Montesinos recibiendo dinero por un interés económico. Bueno, si no es económico, es un interés material. En estos últimos tiempos, ya somos, ¿cuántos, Mauricio? 8 bancadas. Llegamos 5 al Congreso. Entonces, ese es producto de que no hay una regulación, no hay una sanción. A mí me hubiera gustado, como dije ayer, el desaforo del congresista que se hace tránsfuga. En el año 2000, Mauricio debe recordarse, ahí vi la historia, se pedía cárcel para el tránsfuga. Ayer se propuso una ley sumamente light, que no ocupen cargos directivos, que no ocupen la mesa directiva, y etc. Hay que cambiar la ley. Eso es realmente light, no, pero que demos un paso pues en esa dirección. Lo que pasa es que Perú Posible considera tránsfugas a todo aquel que se salió de Perú Posible. Entonces, por ejemplo, a los de la Unión Regional, ¿no? Entonces, quieren aplicar porque salieron con Perú Posible y entonces al salirse ellos consideran que han sido traidores o han traicionado. Pero en realidad, la mayoría de los que se salieron integraban agrupaciones regionales independientes con las cuales Perú Posible hizo alianza. O sea, no como movimiento regional, eso sí es claro. O sea, ellos se inscribieron en el partido, Mauricio. Bueno, pero digamos fueron invitados se inscribieron en el partido. Está bien, pero fueron invitados a incorporarse porque tenían una organización propia, ¿no? Falconi tenía organización propia, Portugal tenía organización propia, Monterola tenía organización propia. Y por eso fueron invitados, porque tenían un arrastre también regional. Entonces, que después se rompa por este tipo de temas, del caso de Ecoteva, una alianza. Porque eso fue el momento. En ese momento se rompió. Hay mucho para discutir. Fue el momento en que ya había elección de la mesa directiva y había presidencia de comisiones. Bueno, podríamos seguir discutiendo entonces al respecto. O sea, fueron maestros en hacerla coincidir con el otro tema. Pero son discrepancias políticas. Lo mismo en el caso de lo que se llamó la Alianza por el Gran Cambio. Se fueron, pues, entonces no puedes considerar que el PPC considera a los demás como tránsfugas. A ver, para ir cerrando... En lo que tenemos que coincidir, perdóname, Fiorelita, es que hay, Mauricio, la necesidad de hacer una regulación al respecto. Si no, el Congreso... Pero la regulación se debe hacer en los partidos. Bien, tenemos que ir cerrando. Simplemente les quiero hacer una pregunta y que sean muy breves, por favor, al respecto a la pensión que ha pedido Alberto Fujimori. ¿Le corresponde o no le corresponde? Para mí es un tema muy difícil. Yo legalmente creo que los honorarios, el trabajo es un derecho irrenunciable.
Hay un mínimo, inclusive, que lo escuché a los especializados, 1.900, eso le correspondería, más allá podría ser embargable. En su caso. Le correspondería una pensión de jubilación de la Universidad Agraria, porque ahí dejó de trabajar él. Como expresidente. No la de expresidente, porque él mismo emitió una norma en la que se decía de que si una persona era acusada constitucionalmente, ya sabemos contra quién era, no puede recibir la pensión. Así que mientras no se modifique esa ley, no puede. Bien, muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí. Amigos, nos tenemos que trasladar en vivo al Ministerio Público. Ahí se encuentra Igor Malca. Igor, buenas tardes. Sí, la declara Elizabeth Parco, la titular que ha llevado a cabo la investigación del caso Ecotep. Por algún delito. Ahora, cuando llega al Poder Judicial y se ha pedido que se reciba su declaración testimonial, todo es, y para que esclarezca el rol que él ha tenido sobre la reunión que sostuvo en Costa Rica para la formación de Coteva, sobre la casa de Punta Sal, sobre quién pactó el precio para la compra de las oficinas de la Torre Omega, todo esto que él tiene que discernir, qué rol tuvo en estas actuaciones, en el Poder Judicial, sí, como testigo, está obligado a decir la verdad, porque de lo contrario podría ser pasible de una conducta penal como de falso testimonio en juicio, encubrimiento real, encubrimiento personal o el delito de obstrucción a la justicia. Entonces, en ese sentido, que quede claro sobre las contradicciones que ha tenido el señor Toledo. Ahora, respecto de las compras que ha tenido el señor Toledo con el dinero de Coteva, también lo preciso muy claro. Solo se le imputa al señor Toledo y la señora Fernenburg la compra de las casas Las Casuarinas y las oficinas, perdón, la compra de la casa de Camacho y la casa de Punta Sal. Y tanto él como el señor Maiman han indicado que es dentro de un préstamo personal, verbal, vía comunicación telefónica. En ese sentido, aún de los actuados, no tengo documento idóneo que me indique que el señor Toledo tenía el manejo financiero y económico, administrativo de la empresa Ecoteva. En ese sentido, es por eso que, faltando recabar todo ello, es que se está reservando por este momento formalizar denuncia ampliatoria contra el señor Toledo. Seguidamente, respecto a la señora Fernenburg y el señor Eskenazi Becerra, sí se ha formalizado denuncia penal porque respecto a la señora Fernenburg y el señor Eskenazi, este último ha actuado en calidad de apoderado. No ha tenido la actuación de ser un abogado defensor, a quien sí le cabría una conducta neutra, a quien sí había actuado como salvaguardando el derecho de defensa de la señora. No, él ha actuado en todo el proceso de la constitución de la empresa Ecoteva, como la adquisición de los bienes, como apoderado, teniendo él un poder amplio y general para aperturar cuentas nacionales y extranjeras, para manejar la tarjeta de débito de la señora Fernenburg. Entonces, él tiene que decir en el Poder Judicial, al momento que se le tome su instructiva de aperturarse el proceso penal, cómo es que manejó todo este dinero que, como se ha indicado, hay la suma de $9.444.000 aproximadamente que no está sustentado, que no está acreditada la apariencia lícita de dichos fondos. En ese sentido, la señora Fernenburg también ha constituido la empresa de Ecoteva, ha suscrito diversos documentos para la adquisición de los bienes de la Casa de las Casuarinas y la oficina de la Torre Omega. La señora Fernenburg, si bien tiene la edad de 86 años, es una persona de tercera edad, al momento de tomar su declaración por videoconferencia con Bélgica, teniéndola en cierta forma, habiendo un principio de mediación con ella, se ha advertido que la señora Fernenburg es una persona que se maneja con una capacidad intelectual idónea. Es una persona bajo el criterio que tenemos acá en el país de una persona de la tercera edad. Ella tiene otra idiosincrasia, se maneja sola en el sentido económico, vive sola y, como les digo, se ha advertido que tiene una capacidad intelectual suficiente como para haber llevado a cabo las finanzas de la empresa Ecoteva.
En ese sentido es que se le ha formalizado la denuncia penal. Sobre el dinero de la empresa Ecoteva Consulting Group, como se ha indicado en la denuncia fiscal, hay dos montos que vienen de las empresas Milan y Ecostate, que estarían justificados en un 90%, que vendrían del LG, de la empresa Confiado, que tiene una cuenta en el LGT Bank de Suiza, y de allí alimentaron las cuentas de las empresas Milan y Ecostate en Costa Rica. Las empresas Milan y Ecostate, a su vez, lo transfirieron en ese extremo de fondos a Ecoteva, que son aproximadamente 17 millones. Aparentemente sería lícito. Sin embargo, como les he indicado, 9.444.000 aproximadamente no están justificados, en la medida que dichos montos dineros, según la pericia que ha efectuado el Ministerio Público, fueron aperturados el 26 de junio del 2012. Ese es el fundamento de la denuncia por Nuestros delito de invitados se han lavado quedado de aquí en el activos, estudio pegadísimos, pues escuchando todo lo que está diciendo la fiscal. ¿Cuáles son sus primeras impresiones? He dicho que hay dinero no sustentado y está enfática la fiscal en ese tema. Bueno, se ha ratificado en todo lo que ha precedido a la resolución y nosotros por eso hemos recogido y nos ratificamos que todo esto quedará esclarecido, como ella misma lo dice, cuando tenga la prueba fehaciente del Banco Suizo, que justifica ese movimiento que falta establecer solicitud de los 9 millones y pico. Entonces, ese es el documento que tiene que venir debidamente apostillado, legalizado para el mejor entendimiento de los peruanos, y yo creo que ese es el punto que hay que establecer. Congresista Mulder, ¿cómo ve el futuro de Alejandro Toledo después de todo esto? Complicado, esos 9 millones no justificados son complicados. Hay una cosa que yo aprendí en mis clases de derecho bancario, ¿no? Hay dos maneras de levantar el secreto bancario: a través de todo un procedimiento judicial en el que se hace un requerimiento a un banco para que pueda abrir una cuenta bancaria, y otra manera, que es la más fácil de todas, el mismo cliente la puede levantar. Si esa documentación acreditase que se trata de un dinero absolutamente ilícito, el que tendría que presentarlo es el mismo Maiman y el mismo Toledo, y dicen: acá está mi cuenta, acá está el ingreso, y con eso ya se acabó el secreto bancario, porque presenta tu propia cuenta. Pero al no hacerlo, entonces se busca el requerimiento del banco y eso es lo que demora, lo cual es un indicio que la lleva a la fiscal a decir que todavía están esperando elementos de juicio para formalizar denuncia. Así que vamos a dejar las cosas en el ámbito judicial. En el ámbito político ya decidimos todos nuestro punto de vista en la comisión, unos a favor, otros en contra. El Pleno seguramente tendrá una tendencia similar. Y creemos que este tema debe estar focalizado en donde corresponde, que son los que lo investigan. Y en ese sentido ya nosotros no queremos estar haciendo ningún tipo de utilización política de este tipo de cosas, porque me parece que ya esa etapa pasó. Y ahora lo que tenemos que ver es que las personas que si tienen responsabilidades las asuman, si no las tienen, que se las reconozcan. Bien, congresistas, muchísimas gracias ahora sí a ambos por haber estado aquí. Y vamos a continuar escuchando esta conferencia de prensa desde el Ministerio Público. Luego de toda su investigación, ¿usted está en posibilidad de decirnos si Alejandro Toledo utilizó a su suegra para estos movimientos? Como le he indicado, le he sustentado, la señora Ferdinand goza de una capacidad intelectual y suficiente como para haber manejado una empresa con la magnitud de fondos que ha tenido. Precisamente, si habría la colaboración del señor Toledo, es en esta oportunidad, cuando ella rinda su declaración instructiva, indicar en qué participó el señor Toledo y la señora Carr, además de haber efectuado la búsqueda de la casa de las Casuarinas, la señora Carr, y el señor Toledo haber visto la forma de inversión en las oficinas de la Torre Omega. Toda vez que debo acotar que los vendedores de la casa de las Casuarinas, tanto el señor Albulú como su esposa, Gabriela Prado Farfán de Albulú, personas correctas, han indicado y señalaron en forma uniforme y coherente que es la señora quien en todo momento estuvo en las tratativas y estuvo en la búsqueda de la casa. Lo han dicho ellos. No se advierte que la señora Fernenbuch sea una persona incapaz o no sea una persona coherente para efectos del manejo de todos estos movimientos bancarios ni del manejo de las compras como se han dado en el caso.
Sí, gracias. Doctora, por favor, ¿qué tal? Igor Malca de ATV más, estamos en vivo, doctora. Lo que usted nos quiere decir es que no tendría ahora mismo motivos para cantar victoria Alejandro Toledo y que va a ser el Poder Judicial el que eventualmente le pueda variar esta condición de testigo a imputado. También quería que me aclare los motivos, si me permite, para que resuma un poco de por qué usted no hizo esta variación, teniendo en cuenta pues las contradicciones y las mentiras en que habría incurrido el expresidente. Bueno, ya les expliqué respecto a las contradicciones y declaraciones. Como les he dicho, acá él no tenía la obligación de decir la verdad. En el Poder Judicial sí tiene esa obligación, porque ya les dije que podría incurrir podría ser su conducta pasible de estos 4 delitos que he enumerado. Respecto a su segunda pregunta, ¿me podría repetir, por favor? Preguntaba por el Poder Judicial. Sí, como les digo, esto pasa al Poder Judicial, es el juez con el fiscal homólogo, en todo caso, los que van a impulsar, y son diligencias puntuales. Esta diligencia está avanzada en un 90%. Solamente se ha enumerado, como les he indicado, solo a lo mucho 10 diligencias más que son muy puntuales y muy cortas. Y con eso se va a definir ya la intervención del señor Toledo y la señora Carr dentro de este delito. Doctora Parco, buenos días. Karen Barbosa, del diario Correo. Doctora Parco, usted nos ha explicado hace unos minutos que el señor Alejandro Toledo sí conocía, digamos, de que el dinero con el que pagó su casa de Camacho y Punta Sal provenía de Coteva, ¿verdad? Usted lo ha mencionado. Ahora, usted ha mencionado también, y se colige en la investigación, que este dinero de Coteva proviene presuntamente de fondos ilícitos, ¿verdad? Por tanto, ha denunciado a la señora Fernebo y al señor Eskenazi como cómplice. ¿Por qué no denunciar al señor Alejandro Toledo también como un presunto cómplice si sabía que este dinero provenía de Coteva, del cual se presume que es ilícito, y según el Código Procesal antiguo que estaba este caso, solamente es suficiente solamente indicios para denunciar a una persona? Como les he explicado, los inmuebles que están registrados a nombre del señor Toledo, objetivamente, solo es la casa de Punta Sal y la casa de Camacho. Esto se habría dado en un contexto de un préstamo. De autos no tengo objetivamente aún, no existe objetivamente aún un documento que diga que el señor Toledo tuvo acceso al dominio contable, financiero y administrativo de la empresa de Coteva, como sí la señora Fernebo y el señor Danón, como le he explicado, por ser el apoderado de la señora Fernebo. Ese es el sentido de mi pronunciamiento. Pero está pendiente que él esclarezca estas contradicciones en el Poder Judicial. Allí debe de decir el rol que ha tenido, eso es lo que estoy indicando en mi resolución, el rol que ha tenido él respecto a la búsqueda de las oficinas de la Torre Omega, respecto a si, por qué negaría el haber estado en esa reunión con el señor Golsen y con el señor Melvin Rudelman. Invertir dinero, doctora, en estos bienes no constituye una especie también de lavado de dinero. Por eso es que me estoy reservando formular denuncia penal ampliatoria. No se ha archivado el caso. Perdón, primero ya. Doctora, buenas tardes. Javier Soto, del diario La Primera. ¿No cree que haya habido un apresuramiento de parte de la Fiscalía en solamente denunciar a los señores Eskenazi y la señora Fernebo y no a la señora Elian Carr y Alejandro Toledo? Había cuenta de que usted misma dice que hay diligencia por realizar y además también pendiente información que ustedes han solicitado a Suiza y otros países, información financiera. Bien. ¿Por qué ese apresuramiento? No hay ningún apresuramiento, señor periodista. Una investigación, esta investigación tiene 1 año 5 meses. Precisamente, si continuamos en lo mismo, de las contradicciones que no se han esclarecido y de esta consideración de la suscrita de que habría un faltamiento a la verdad respecto a la actuación que ha tenido el señor Toledo y la señora Carr en la compra de la casa de Camacho, perdón, del pago de las hipotecas de la casa de Camacho y de la casa de Punta Sal,
llevando al Poder Judicial el caso, teniendo ya 2 personas en que se basa la denuncia en que habría fundamento de un presunto delito de lavado de activos, ya es en este momento en que solo a él, al momento de esclarecer todas estas contradicciones, objetivamente, taxativamente se va a determinar si él ha sido pasible de este delito. Y solo falta remitir las autoridades de Suiza e Israel los levantamientos de secreto bancario. Puntual. El yo tenerlo en una investigación fiscal todo este tiempo, más bien podría retrasar el llegar precisamente a la verdad de todo lo íntegro de los hechos, como es lo que todos queremos. Se está yendo al Poder Judicial y continúa esta investigación, continúa en respecto de estas 2 personas, porque ya al parecer del Ministerio Público el rol de la señora Eva Fernández y el rol del señor Eskenazi sí está claro. Buenos días, doctora. Oscar Libón del diario Perú 21. Doctora, ¿cómo se ha establecido que no se ha podido justificar 9 millones de dólares en este caso? ¿Y dónde está ese monto en este momento? Y también si no es necesario un delito precedente para el lavado de activos, ¿y cuál sería la hipótesis de ser así? Ya, les explico. Cuando el Ministerio Público ha hecho los peritos del Ministerio Público han hecho la pericia contable, ha tenido como objeto de pericia aproximadamente 30 puntos. Dentro de esto se ha analizado toda la documentación contable y financiera de la empresa Milan, toda la documentación contable de la empresa Ecostate, empresas de las cuales tienen 17 millones aproximadamente de dinero que serían aparentemente lícitos y que han alimentado a la empresa Ecoteva. En esta pericia que ha efectuado el Ministerio Público, cuando ha evacuado su resultado, ha detectado los 9 millones. Y esos 9 millones a lo largo de toda esta investigación nunca aparecieron, nunca fueron sustentados contablemente. Entonces, es por eso la sospecha de ilicitud y que fundamente y sustente esta denuncia de lavado de activos. Respecto del delito precedente, nuestra legislación, el decreto legislativo 1106, no requiere de un delito precedente, ni siquiera la sospecha. Es un delito autónomo de por sí. Por eso es que estoy formalizando la denuncia penal por lavado de activos. Sí, dale. Doctora, buenas tardes. Henry Campos, del diario Exitosa. Usted señala en su dictamen que el delito provendría o en todo caso estaría sustentado porque los fondos presuntamente son ilícitos. Pero si amigos, tenemos que hacer una breve pausa. Vamos a regresar con más información desde el Ministerio Público, pero no se mueva, regresamos con más que noticias.